nueva clase de Aula Viva, con su profesor Alexander Leatskus, esta vez en su versión virtual y reporteando desde su departamento. En la clase de hoy vamos a dar inicio a la tercera unidad llamada Sistema de Planificación de la Producción. Vamos a entender a continuación qué nos referimos con esto. Una vez ya definida la demanda, debemos definir todos aquellos recursos que sean necesarios para poder suplirla de manera eficiente, porque de lo contrario, al no definir de manera correcta, nuestros clientes se van a sentir ofendidos por el mal servicio. Adicional, debemos decirle que durante este video van a ir apareciendo personajes durante el video que ustedes deben estar atentos para poder reconocerlos y de esta manera obtener puntos extra si es que responden de manera correcta las preguntas del final. Iniciemos la clase. Muy bien, en esta unidad se revisará lo que son los sistemas de planificación de producción, en lo que es el sistema MRP. Y MRP es, en español, la planificación de requerimientos de materiales. Y es un sistema para planear y programar los requerimientos de estos, lo que finalmente aparecen en el plan maestro de producción. Tenemos que entender algo. Los sistemas MRP funcionan en un sistema de empuje, sistema push, como es en inglés, en donde las necesidades son cubiertas antes que éstas realmente se produzcan. Fabricamos, por lo tanto, para inventario. Es decir, cuando un cliente se acerca a una tienda o a una empresa, estos productos ya están en el stock terminado y no se espera a que el cliente genere una solicitud para que se empiece a producir. La principal ventaja de estos sistemas es que el tiempo de respuesta para el cliente son más cortos. Los problemas que se generan, eso sí, o las desventajas, son los costos generados por inventario. El plan maestro de producción, que habíamos mencionado anteriormente, determina la cantidad de cuánto debe producirse del producto final. Y esto está basado en cuanto a los pronósticos, tanto de la demanda dependiente como de la independiente, en la sumatoria de todo lo que se debe producir. El plan maestro debe ser revisado y actualizado de manera periódica. Es por ello que es una herramienta que nos sirve para programar hasta el mediano plazo. Pensar en planes maestro de producción que extiendan el año tienen el riesgo de que las fluctuaciones de la demanda varíen muy constantemente o muy probable que varíen y por lo tanto no sería muy fiable ese plan al cual nos estamos rigiendo. Pero lo importante es que a partir del plan maestro de producción que se generen, podemos entender los distintos niveles de producción o suministro de los componentes, incluyendo también las materias primas. Es decir, podemos ya estructurar el MRP, la planificación de requerimientos de materiales. Esto es un plan maestro de producción, en donde tenemos los distintos periodos, acá como meses, y tenemos las unidades requeridas en cada uno de estos periodos. Esto nos generará lo que se llama la estructura de planificación, en donde tenemos los distintos requerimientos para la fabricación de estos productos. En donde acá nos dicen que las letras son los conjuntos de montaje y los números son componentes de compra. Estos son, por lo tanto, todos aquellos etapas de la producción que nosotros debemos planificar, y en verde vamos a destacar todos aquellos componentes de compra que pudiésemos entenderlos también como materias primas. ¿Es suficiente? Muchos de ustedes habrán dicho, ¿me sirve simplemente conocer cuánto es lo que debo producir y cuáles son los recursos, cuáles son los materiales que necesito? La respuesta es bastante obvia. No. Es así como surge el MRP2, que es una ampliación de lo que pudiésemos haber dicho MRP1, ya que en ese momento no se llamaba 1. Pero además de todos los suministros y los requerimientos de producción de las distintas etapas, se consideran también los recursos necesarios a nivel de manufactura, como por ejemplificamos acá las maquinarias necesarias, el combustible, los servicios de apoyo, el personal, y pudiésemos seguir sumando. El tema, eso sí, en los MRP2 es de que seguimos hablando del plan de producción,
Estamos considerando el área de operaciones como un ente separado de la organización, que no se vincula con lo que es el área financiera o el área de marketing. Un poquito de historia, en 1986 apareció esta misma duda en la 29ª conferencia de la APIX, en donde uno de los presentadores propuso: ¿por qué no hablamos de la planificación de ventas y operaciones en vez de la planificación de la producción? Fue la primera vez en cual se estaba tratando el tema de Sales and Operation Planning, o SIOP como pudiesen conocerlo. El SIOP es la generación de reuniones, el trabajo en conjunto entre las distintas áreas, de tal manera que se pueda generar el plan de producción. Pero hay que entender algo. Para el área comercial, manejar, por ejemplo, 1500 unidades de distintos productos y trabajarlos eso en reuniones sería algo inviable. Es por ello que lo que se genera es agruparlos estos, por eso acá podemos destacar planificación agregada, en grupos de unidades de negocios y así trabajarlas por separado. Trabajarlas en conjunto cada de estas unidades de negocio, pero por separado. La dificultad, eso sí, de generar la planificación agregada desemboca en logística, puesto que para ellos es distinto trabajar un producto, si que estamos, por ejemplo, hablando de los alimentos, algún producto que está en lata a un producto que está en cajas. Es por eso que se debe llegar a un equilibrio para definir hasta qué nivel nosotros vamos a agregar, generar esta planificación agregada en el SIOP. Para poder que esto funcionara, apareció una siguiente evolución de lo que fue el MRP, el ERP, en donde Kumar los define como paquetes de sistemas configurables de información que integra esta información a través de las distintas áreas de la organización. De seguro, muchos de ustedes conocerán distintos paquetes que incluso hasta pudiesen trabajar. Ahora, ya que hablamos de la planificación agregada, debemos reconocer cuáles son los costos relevantes de esta. Son 4 y vamos a verlos. Lo primero, los costos básicos de producción. Debemos entenderlo como todos aquellos insumos que se requieren, así como también las remuneraciones del personal. Todo esto son los costos básicos de producir. Pero también existen otros costos, los costos relacionados a los cambios de tasa de producción. Habíamos dicho que es algo al mediano plazo y por lo tanto no se puede generar cambios pronosticados, digamos, en cuanto a lo que son generar mayor productividad. Es así que los costos relacionados a los cambios de tasa van en función a la cantidad de trabajadores que tenemos en un inicio y cómo esto varía. Es decir, si tenemos que contratar trabajadores, ojo, no estamos refiriéndonos al costo de remuneración de estos trabajadores, puesto que esto ya está abordado en el costo básico de producción, que fue el que trabajamos recién. Es el costo asociado a contratar estos trabajadores, asimismo como pudiese ser el costo asociado al despido de ellos. Y finalmente tenemos los costos de inventario y costos de atraso que se pudiesen explicar por sí mismos. Las técnicas que vamos a ver para definir los planes maestros de producción son heurísticas y de optimización. En heurística revisaremos el de ensayo y error, y el de optimización veremos la programación lineal y el método de transporte. Todos estos toman decisiones, pero debemos considerar algo, que puesto que, como habíamos dicho, que la productividad no varía, las decisiones, en cambio, va en función de la cantidad de trabajadores que vamos a requerir para los distintos periodos. La heurística, en este caso ensayo y error, disponemos de 3 estrategias: de adaptación, de nivelación y una mixtura de estas, que pudiese ser la tercera opción, y donde en realidad ahí pudiésemos tener varias opciones. La estrategia de adaptación nos indica que la cantidad, la fuerza de trabajo productiva en cada periodo la vamos a ir adaptando en función a la demanda que se está pidiendo.
En contraparte, la estrategia de nivelación es tener una dotación constante de trabajadores y de tal manera que podamos cumplir con todas las demandas de todos los periodos que estamos abordando. La estrategia mixta es entonces ocupar algunos periodos con estrategia de adaptación y otros con nivelación. Esta es la tabla que podemos utilizar para poder tomar las decisiones del plan maestro de producción a fabricar. Las decisiones van a estar basadas principalmente en los costos totales. Es decir, ese cuadrito que vamos a encontrar acá nos va a permitir tomar decisiones. Veamos esto ya ejemplificado. De primero, debemos tener claro que son siempre 10 los datos que tenemos que siempre saber. Los primeros son las demandas pronosticadas en los periodos. Por eso todo lo que está acá como dato lo tenemos con esto color resaltado. Las demandas es el primero de los datos que debemos tener. Segundo, la cantidad de días hábiles en cada uno de estos periodos, puesto que es distinto trabajar en febrero, que generalmente tiene menos días hábiles, que por ejemplo marzo. La productividad que me entrega cada trabajador. Sabemos que la productividad debiese ser constante, por eso lo tenemos acá, la productividad diaria constante en cada uno de estos periodos. Esto desemboca finalmente en la cantidad de productividad del trabajador por mes. En resumen, la cantidad de datos que tenemos hasta el momento son los requerimientos de demanda, 1, la cantidad de días hábiles, 2, y la productividad diaria, 3. Pero también requerimos la cantidad de trabajadores disponibles en el primer periodo. Requerimos también los distintos costos, y estos son 6. Por lo tanto, a los 4 datos que teníamos anteriormente le sumamos los costos de contratar un personal, el costo de despedir un personal, el costo de remuneraciones, costo de fabricación, de inventario y atraso, y tenemos los 10 datos que habíamos indicado en el inicio que requerimos. Ahora vamos a dar inicio a esta primera técnica, la de adaptación. Recordemos, adaptación es adaptar cada periodo a la demanda que se tiene. ¿Cómo calculamos esto? Pues muy fácil. A la cantidad demandada lo vamos a dividir por la productividad que me entrega un trabajador en un mes. Requerimos, por lo tanto, disculpen acá, cuando estuve probando habían unos datos que estaba usando y por eso estaban ahí. Ahí sí, eso no son datos. Volviendo, obtuvimos la cantidad de trabajadores necesarios. Pero quiero que veamos algo. Tenemos 23,8 trabajadores. En realidad nosotros contratamos a 24 trabajadores. Y estos 24 trabajadores, obviamente si nos podemos fijar acá abajo, nos van a generar un pequeño excedente en el inventario, puesto que por la cantidad que producen ellos van a sobrepasarse este requerimiento de demanda. Antes de ello debemos definir si que son 15 los que teníamos disponibles y 24 los que necesitamos. Exacto, en este primer periodo hay una contratación de 9 trabajadores. Esto lleva un costo asociado. Pudiésemos decir que voy a ocupar esta fórmula, esta función, puesto que me permite redondearlo al entero superior, pudiésemos obtener cada uno de las cantidades de trabajadores a modo de adaptarnos a las demandas. Pero quiero que nos fijemos en algo. Se nos están generando en cada periodo una cantidad distinta de inventario bruto, puesto que
este excedente que en un inicio era 36 se va sumando, 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 sumando y sumando. Eso obviamente también nos encarece los costos. Es por ello que podemos tomar dos decisiones. Uno, al último periodo le hacemos un ajuste o nos vamos ajustando continuamente. ¿A qué nos referimos con ajustarnos? Ir restando el inventario anterior a la demanda que se nos pide. Para hacerlo de manera ejemplar, vamos a hacerlo de las dos maneras. La primera, ¿cómo sería? Nos pide 23 trabajadores. Por lo tanto, a esta demanda que tenemos en esta parte, le vamos a restar el inventario que teníamos. Nos genera, si se dan cuenta, un número distinto de requerimientos y también se produce un excedente basado en que también este trabajador me produce más unidades. O la otra opción es hacer este mismo cálculo en cada uno de los periodos. Por lo tanto, esto lo llevamos hasta el final y obtenemos, si se dan cuenta acá, un total de inventario de 111. Ambos casos son correctos. Debiésemos probar cuál es el que nos da un menor costo, pero vamos a partir utilizando esto, en donde a cada periodo le estamos restando el inventario que va quedando en el periodo anterior. Sigamos ahora ya teniendo claro la cantidad de trabajadores, podemos definir la cantidad de trabajadores que se contratan y los que se despiden. El mes de enero lo terminamos con 24 trabajadores, por lo tanto son 24 los que pasan acá. A diferencia del mes anterior que habíamos contratado, acá se debe hacer un despido, puesto que se requieren 23. 23 son los que pasan al mes siguiente, no se genera ningún despido y ninguna contratación. 23 son los que pasan al mes de abril, pero se requieren 26, por lo tanto contratamos 3. 26 pasan al siguiente, debemos restar 7, o sea, despedir 7 trabajadores. 19 son los que pasan y hacemos una contratación de 4 trabajadores. Acá ya tenemos el costo total asociado a este plan. Si se dan cuenta, estos 240.000, para que podamos entender los costos, son los 10.000 unidades monetarias por cada trabajador, por 24 en este caso, y aquí tenemos la suma por cada uno de los periodos. Lo mismo sucede con los costos de contratación, con los costos de despido y los costos de inventario y de atraso. Acá, como estamos utilizando la estrategia de adaptación, nunca vamos a tener unidades en atraso y por lo tanto los costos de atraso siempre van a ser 0. Esta es la primera estrategia. Pasaremos ahora a la estrategia de nivelación. A diferencia de lo que nos decía la estrategia de adaptación, que era ir cambiando en todos los periodos la cantidad de trabajadores, ahora lo que vamos a hacer es tener una dotación constante. ¿Y cómo se obtiene esta dotación constante? Pues bueno, si antes lo que hacíamos era dividir la demanda de un periodo por la productividad de dicho periodo, lo que hacemos ahora es encontrar la demanda total dividido por la productividad total de un trabajador en dichos periodos. Y es la que tenemos acá. Por lo tanto, esto es igual a este valor dividido por la productividad. ¿Y qué es lo que tenemos? 22,9. Nuevamente, son 23 trabajadores. Pero ahora de manera constante. En el primer periodo acá tenemos que contratar. De 15 pasamos a 23, por lo tanto 8. Pero la bondad, por ejemplo, volviendo al caso anterior, que la adaptación, que no íbamos a tener retraso, lo que sucede acá es que en el puro primer periodo voy a tener que hacer el ajuste de contratación y despido,
pero toda mi dotación a continuación va a ser la misma, por lo tanto no genero ni costos de despidos ni costos de contratación. Pero revisemos acá. Si se dan cuenta, el inventario bruto es simplemente la resta de lo que se produce menos la demanda. En el primer periodo obtenemos un inventario bruto negativo, es decir, la estrategia de nivelación nos pudiese generar unidades en atraso. Y es lo que sucede acá. Pero sin embargo, al final del periodo, si nos damos cuenta, tenemos un inventario bruto positivo, significa que sí se cumple con toda la demanda a otro costo. Ya pudiésemos tomar una primera decisión. Entre la estrategia de nivelación o de adaptación, es más barata la de nivelación. Estas son 4.004.000 y estas son 4 millones. Pero dijimos que no son las únicas técnicas que se tienen. Tenemos también las estrategias mixtas. Es decir, aquella en la cual ciertos periodos los definimos con ciertas condiciones. A modo de ejemplo, acá tenemos los 3 primeros periodos con adaptación y los siguientes 3 periodos con nivelación. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy bien, ustedes ya saben hacerlo. Hacemos una redondear más de este número dividido por este con 0 decimales. La extendemos para acá, pero a este número le vamos a restar las unidades que tengamos acá, que son el inventario anterior, y ahí ya lo tenemos. Lo voy a completar rápido para que el tiempo no sea tan largo en el video. Acá pasamos a la siguiente parte, nivelación. Pero acá, cuidado, ¿se acuerdan que delante tomábamos toda la demanda? Ahora simplemente debemos considerar la demanda de estos periodos como a su vez la productividad de dichos periodos. Y esta la calculamos. Es la suma de estos productos dividido por la suma de esta productividad de este periodo. Nos da 23. 23, 23, 23. Acá quizás tuvimos que haber hecho un pequeño ajuste. No creo que lo voy a calcular de todas maneras para que a ustedes, aquellos que hayan quedado con la duda, puesto que tenemos un inventario sobrante de 30 unidades. 30 unidades bajo los montos, la cantidad que estamos viendo es poco, pero de todas maneras. Entonces, lo correcto era la suma, ahora sí, de estos periodos, le resto esta unidad en inventarios que me quedaron y lo divido por la suma de esta productividad. Me faltaba un paréntesis, me lo hizo de manera automática. Si se dan cuenta, volvemos a la misma solución, 23. Acá nos dio que es 23, por lo tanto no debemos realizar ningún tipo de contratación. Distinto allá hubiese sido si es que acá terminamos con 24. Y completamos al final del periodo con todas las demandas, quedando en un inventario sobrante de 264 unidades. Si se dan cuenta, si bien ocupamos una estrategia mixta, no siempre las estrategias mixtas son las más baratas, pero pudiese acá encontrarse cuál es la más barata. Es posible. Acá en un segundo ejemplo se los quiero dejar presentado enseguida, así que lo voy a cortar el video. Pues bien, aquí tenemos una siguiente estrategia en la cual, si pueden notar, nos dio un resultado menor a los costos que habíamos visto. Por lo tanto,
la decisión que tuviesen que tomar en función al total de costos es realizar los dos primeros periodos como nivelación, luego los siguientes como adaptación y los siguientes como nivelación. Estas se llaman estrategia de ensayo-error, puesto como se dieron cuenta, tuvimos que probar varias veces hasta encontrar aquella que me entregaba un mejor costo. Es por eso que existen también los de optimización. Y partimos con el de programación lineal. ¿Recuerdan cuáles eran los 10 datos que requeríamos anteriormente? Son los mismos que vamos a necesitar acá. Por un lado, tenemos los 6 costos. Los 6 costos asociados a los distintos temas. El primero es al producir una unidad. Y acá tenemos X, es la variable de la cantidad de unidades a producir. Por lo tanto, estas son todas las que tenemos acá, son todas las variables. Y son obviamente 6 porque están también asociados a los 6 costos. Entendiendo un poco cómo debiésemos formular la función objetivo, que es de minimizar los costos totales. Partamos con los costos de producción y pudiésemos decir que es el costo por la cantidad de productos hechos en el primer periodo, más el costo de producir los productos en el siguiente periodo. Esto no se está viendo bien, así que vamos a ocupar exacto, con esto nos entendemos mejor. Volvemos. La primera parte, puesto que son 6 costos, es los costos por la cantidad producida en el primer periodo, más el costo de producir una unidad por la cantidad producida en el segundo periodo, esto hasta el costo por los costos producidos en el tercer periodo. En el último periodo hasta el n-avo periodo, xn. Pero esto lo sumamos a otros costos. Por ejemplo, el costo de contratación, que es este lo íbamos a llamar C punto, puesto que recuerden que todas estas C son constantes, son números. Constantes por H1, H del inglés hire, por eso se simboliza con la H, la contratación del periodo 1 más los costos de contratación por la cantidad contratada en el periodo 2, y esto mismo lo vamos a hacer tanto con los productos, con los contratados, con los despedidos, acá L de layout, y el costo de inventario, el B por los despedidos, y nos faltó también el costo de remuneración, W worker. Las restricciones. En restricciones grandes existen 3. La primera, la de producción, que dice que la cantidad que produzco, es decir, el X total en cada periodo, va a ser igual a la cantidad de trabajadores por su productividad del periodo. Dicho de otra manera, creo que el color azul se ve mejor, así que acá no quiero polemizar nada de equipo, simplemente visibilidad. Tenemos que X1, por ejemplo, que es la cantidad que produzco en el periodo 1, va a ser igual a ¿qué? A la cantidad de trabajadores que tenga por la cantidad de trabajadores en el periodo 1 por su productividad. La productividad es una constante. Asimismo, también para la cantidad producida en el segundo periodo va a ser la cantidad producida en el periodo 2 va a ser igual a la cantidad de trabajadores en el periodo 2 por la productividad, que también es dato. Pero recordemos que esto lo tenemos que expresar de tal manera que todo aquello que acompaña
a una variable esté en el lado izquierdo y todo lo que es constante en el lado derecho. Y nos termina quedando que x1 menos w1 por producción es igual a, bueno, disculpen, es menor o igual en este caso. Es menor o igual a 0. ¿Por qué? Porque recordemos que, como en el caso anterior, aproximamos la cantidad de trabajadores para que nos diesen números enteros. Lo mismo va a suceder acá. Si es que yo tengo trabajadores mayor a la cantidad decimal que necesitaba, va a ser mayor la cantidad que produzco. Y lo mismo va a suceder acá. Pongámoslo rápido. Y esto con cada uno de los n periodos. Este es el primer grupo de restricciones, llamémosla producción. La segunda es la cantidad de trabajadores. ¿Y qué es lo que nos dice? Que la cantidad de trabajadores al inicio más la cantidad de trabajadores contratados menos la cantidad de trabajadores que despido es igual a la cantidad de trabajadores en el periodo. Volvamos a escribir esto. Por lo tanto, la cantidad de trabajadores al inicio del periodo, esto lo vamos a llamar W sub 0, es decir, la cantidad de trabajadores en inicio, más H, la cantidad de trabajadores que contrato en el inicio, menos la cantidad de trabajadores que despido, va a ser igual a ¿qué? A la cantidad de trabajadores del periodo. Esto va a ser el periodo 1, pero pensemos en el periodo 2. ¿Qué es lo que sucede? Cantidad de trabajadores iniciales en el periodo 2. ¿Cuántos trabajadores tenemos iniciales en el periodo 2? Exacto. La cantidad que me quedaron en el periodo 1. Por lo tanto, ahora no es un W sub 0, es un W sub 1 más la cantidad que contrato en el periodo 2 menos la cantidad que despido en el periodo 2 va a ser igual a la cantidad de trabajadores que tengo en el periodo. Mismo caso, tengo que separar en el lado izquierdo aquellos que acompañan a una variable y en el lado derecho todo aquello que es constante. ¿Qué es lo que sucede acá? Le voy a hacer esta consulta. Acá, ¿ven ustedes algo que sea alguna constante? ¿Ven alguna constante? Pues sí, la cantidad de trabajadores iniciales es una constante. Si nos llevamos esto al caso del ejemplo anterior, recordamos que teníamos 15 trabajadores al inicio de este periodo productivo, pues bien, acá está dado. Esa es una constante. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Acá hemos vuelto y tenemos que la cantidad de el W sub 0 va a ser igual a W1 menos H1 más L1. Acá, claro, dije el lado izquierdo, el lado derecho. Ustedes pueden voltear esto y no hay ningún problema. Lo hice para que mantuviésemos la visión de dónde estaban el W sub 0 y el W sub 1. Pero pensemos en el caso de esta ecuación. En el caso anterior habíamos dicho que W sub 0 era una constante, porque era 15 al modo ejemplar. Pero W sub 1 acá no es una constante, sigue siendo una variable. Por lo tanto, la vamos a poner en el sector de las variables. ¿Y qué es lo que nos dice? Que sería que 0 es igual a W sub 2 más
bueno, menos W sub 1 menos H2 más L2. Eso se nos escapó un poquito de la pantalla, pero de todas maneras ustedes tuvieron que haber entendido la idea. Y esto va a suceder con cada uno. A diferencia del anterior, en donde era menor o igual, acá los signos son iguales, puesto que estoy trabajando todo con números enteros. Acá tenemos la última de las restricciones, la cual es la demanda. ¿Qué nos dice esta? Que la cantidad producida en el periodo menos el inventario anterior más las unidades en atraso es igual a la demanda del periodo. Entendamos esto entonces. Tenemos una cantidad que producimos en dicho periodo. Hablemos en el primer periodo. Si es que a esto le resto la cantidad de inventario que voy a tener al final del periodo, o le sumo las unidades que me quedan en atraso en el periodo, esto me estaría dando igual a la demanda del periodo. Pero hay que tener algo claro. A su vez, como tenemos una demanda, un inventario del periodo y un atraso en el periodo, esto también pudo haber sido arrastrado. Es decir, que podemos tener inventario adicional en el estado inicial y un atraso sí que se viene en el periodo inicial con un atraso de unidades. ¿Cómo haríamos esto para la segunda periodo, por ejemplo? Pues bien, la cantidad que producimos menos la cantidad de inventario más la cantidad de inventario que me queda al final del periodo, pero a esto le sumo el inventario anterior, es decir, ese inventario que me había sobrado en el periodo anterior, o le resto las cantidades de unidades en atraso que tuve del periodo anterior, ahí sí, va a ser igual a la demanda de dicho periodo. Para este caso, si nos damos cuenta, acá tenemos solamente variables y en el lado derecho tenemos constantes, por lo tanto no tenemos que ordenarlas. Tenemos la última de las restricciones, la cual nos dice que sin unidades en atraso en el final de los periodos de producción. Esto es para cumplir con todas las demandas. Y lo último, no negatividad y enteras. Revisemos, por lo tanto, este caso. Aquí, si se dan cuenta, tenemos los mismos valores anteriores. Producir, estas son las variables. Podemos entenderlo como x1, x2 hasta x6, w, trabajadores, h, los contratados, L, los que se despiden, inventarios y unidades en atraso. Y sus respectivos coeficientes en la función objetivo. 100 en los costos de producción, 10.000 en lo que es remuneraciones, 1.000 lo que es contratación, 1.500 despido, etc. 10 para inventario, 25 para despido. Y tenemos cada una de las distintas restricciones: producción, cantidad de trabajadores, la demanda y la última, sin retrasos. Tenemos aquí los distintos funciones que están obtenidas y su lado derecho. Sabemos que la producción en el lado derecho daba 0. Para la cantidad de trabajadores, 15, que era el W sub 0, lo tenemos ahí. Y las demandas, que como habíamos encontrado, eran valores en el lado derecho que ya estaban dadas. El inventario final es sin retraso, por lo tanto 0.
Aquí podemos ver que b sub 6 es igual a 0. Aquí tenemos la función. Y esto lo vamos a resolver. Cada una de las distintas restricciones, y acá agregamos también que son enteras cada una de las variables. Lo resolvemos y nos encuentra un costo total de 3.995.000. El de delante era 3.997.000. Si se dan cuenta, esto aún podría ser más bajo. La de programación lineal nos entrega el costo más bajo de optimización. Y aquí tenemos detallado cuál sería el plan maestro de producción, de tal manera que los costos sean los mínimos, y a su vez como también tenemos la cantidad de trabajadores que requerimos en cada uno de los periodos. Lo último que vamos a ver es el método de transporte. Pero recuerdan que eran 4 los costos relevantes. Este solamente lo podemos aplicar cuando la tasa de cambio no son relevantes. Es decir, la tasa de contratación y despido no la tenemos. Y por lo tanto, tampoco vamos a considerar el costo de remuneraciones, puesto que esto va a ser fijo. Vamos a tener siempre fija la cantidad de trabajadores que utilicemos. Y veamos un pequeño ejemplo, en donde tenemos un periodo, tenemos unas demandas y tenemos unas capacidades. Acá está dado porque enero, marzo, abril, mayo y junio tienen una capacidad de 1.400 y febrero una capacidad menor. Asimismo, las demandas están dadas. Y los otros datos que necesitamos, un inventario inicial. En el otro caso también podemos tener inventario inicial, pero ahora para la estructura de costo de método de transporte es necesario encontrarla. Y los costos de inventario asociados, costo de inventario, costo de atraso y costo de fabricación. Vamos a ver ya para ir dando término. Aquí hemos estructurado qué cosas debemos tener claro. En las capacidades agregamos el inventario inicial. Si se dan cuenta, acá está la capacidad y tenemos 300, que es el inventario inicial. Pero también tenemos una cantidad en exceso. ¿Qué es lo que quiere decir? Si es que yo sumo 300 más 1400 más 1300, todas las capacidades, incluyendo también el inventario inicial, y eso lo contraponía contra las demandas, me quedaba un exceso de capacidad de 400 unidades. Y esa la tengo que poner acá. Todos estos costos enseguida le ponemos que son 0. Y ahora vamos a aprender cómo se hacen estos costos. Cómo se sitúan los costos para poder resolverlo en la matriz de transporte. Recordemos, los costos que vamos a utilizar ahora son el costo de producción, el costo de inventario y el costo de retraso. Si es que yo quiero vender una unidad que tengo en inventario en enero, no tengo costo de producción, no tengo costo de inventario y tampoco un atraso. Por lo tanto, eso es 0. Pero si yo quisiese vender una unidad de inventario, es decir, que no la venda en el periodo y esta se proyecta hasta febrero, va a tener un costo asociado a inventario, que es 1. Y esta misma, si es que la llevo a marzo, 2, 3, 4, 5. Así fue como está dando una unidad que la tengo en inventario inicial. Si es que la vendo en junio, ¿cuánto me sale venderla? 5 unidades monetarias. Quiero revisar el costo de fabricación, es 5, que no lo recordaba. Si es que yo quiero fabricar en enero y vender en enero, el costo va a ser 5. A su vez, si yo quiero fabricar en febrero y venderla en febrero, va a ser 5. Eso va a pasar con todos los productos que se fabrican y se venden en el mismo periodo. Sin embargo, si es que yo fabrico un producto en enero y lo vendo en febrero, se suma, ¿qué cosa? Un costo de inventario, 5 más 1, 6. Y va a ser la misma lógica para cada uno de los distintos periodos. Así es como se realiza el costo de inventario. Ya sabemos entonces esto. Si que en febrero lo vendo en marzo por costo de inventario,
va a aumentar. Pero sin embargo, algo que tuve que haber vendido en enero, lo fabrico en febrero, estoy agregándole un costo de atraso. Y aquí 5 más 2 es 7. Acá 7, 9, 7. Y esto lo voy a completar de manera rápida, ya que se entendió la lógica. Y así es como quedaría estructurado una matriz de transporte, en donde nos sirve, nos permite determinar cuántos van a ser las cantidades de unidades que se van a producir. Esto mismo ustedes lo pueden resolver por Solver, se los dejo como tarea. Y teniendo en cuenta que los costos de cambio de tasa de producción no son relevantes, por lo tanto no hay costo de contratación ni costo de despido. Tengo una dotación constante y por lo tanto tampoco considero el costo de remuneraciones. Al costo total que yo tenga acá, eso sí que me resulte, le tengo que sumar el costo de remuneración. Y con eso se ha dado término a esta unidad de sistema de planificación de producción. Ustedes invitados a responder las siguientes preguntas.